Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo último. Hoy sábado, 25 de abril del 2020. Y después que termine esta intervención, que voy a llamar al amigo promotor de los derechos civiles, sobre todo de la comunidad LGBTIQ, Pedro Julio Serrano, para que dialoguemos sobre el terrible asunto de dos mujeres trans asesinadas el pasado martes de madrugada, por lo menos sus cuerpos fueron encontrados el pasado martes de madrugada en el área del sector Mambiche, barrio Mambiche de Humacao. Vamos a hablar sobre eso porque no es posible que en medio de la pandemia estemos dejando sin cubrir un aspecto tan importante de nuestra vida social, que son los crímenes de odio. Y todo tiende a indicar que a Serena Angelique Velázquez Ramos, 32 años, y a Laila Peláez Sánchez, de 21, las mató la homofobia. Vamos a eso tan pronto consigamos nuevamente al compañero Pedro Julio Serrano, a quien le envié un mensaje y está pendiente de que lo llame. Pero además de eso, vamos a cubrir de alguna manera lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico con Wanda Vázquez Garcet, que está en medio de una gira de medios escogidos. Le contesta preguntas a quien ella entiende, está segura de cómo va a ser la entrevista. No pasa, obviamente, porque yo creo que ya los medios se dieron cuenta y los personalities y los periodistas que están en los medios tradicionales se dieron cuenta de que el país está exigiendo que se hable con la verdad, que sobre todo se investigue, que se haga lo que se tiene que hacer con relación a las pruebas, al aislamiento, al rastreo comunitario del virus y a la mitigación. Súper importante, en el medio de que hay 60 organizaciones del comercio que están pidiéndole a la gobernadora que se reactive de alguna manera la economía. Todavía no ha decidido cómo lo va a hacer, pero todo tiende a indicar que sí, que lo va a hacer. Así es que yo quiero hablar primero con Pedro Julio, porque no es solamente el asesinato de estas dos jóvenes, todavía está pendiente el asesinato de Alexa, todavía hay un caso que no queda claro, que fue encontrada una trans, Penélope, el 13 de abril, ahorcada en su celda en la cárcel de Bayamón, complejo correccional de Bayamón, y todavía no se ha establecido si la joven se suicidó, que aparentemente no se suicidó porque su cuerpo estaba lleno de hematomas. Así que vamos a hablar primero con Pedro Julio para ver dónde están estos casos, qué es lo que está pasando en Puerto Rico y qué información tienen los grupos como los que Pedro Julio gerencia y participa de precisamente tratando de atender la violación de derechos humanos contra esa comunidad. Buenos días, Pedro Julio, estás en Bonita Radio. Buenos días y gracias por la oportunidad, Carmen. Pedro Julio, yo quisiera primero que me dijeras, porque el compañero Miguel Rivera Puig, que tengo que decir que es uno de los mejores periodistas que tiene la cobertura policíaca en Puerto Rico, del periódico El Vocero, hace 2 días escribió que aparentemente la militancia de CABE planteó el asunto del crimen de odio y que de alguna manera tocó a los oficiales de la policía que en efecto están manejando una información con relación al posible crimen de odio contra contra Serena y Laila. ¿Qué información tienen ustedes como movimiento, que sé que están súper activos con relación a este tema, con relación a esa información? Pues mira, realmente estamos viendo, primero que todo tengo que decir que estamos viendo una epidemia de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ que no habíamos visto en más de 10 años. Sí. La última vez que vimos algo así fue para los años 2009-2010, donde hubo
alrededor de 17 asesinatos, entre 17 a 22 asesinatos en ese periodo. Exacto. La realidad del caso es que la policía, por varias cosas, una de las cosas que estaba precisamente yo hablando con Miguel Rivera Puig, a quien me unen lazos de amistad por que mi abuelo fue director de ese periódico donde él trabaja, es que Miguel nos cuenta que la policía está prácticamente sin recursos. Y los pocos recursos que quedan están, como quien dice, en buen puertorriqueño, abacorados. Sí. Y más allá de eso, hay unos que son muy responsables y hay otros que no son tan buenos y no podemos tapar el cielo con la mano. Claro. Y hay unos que han superado prejuicios y hay otros que todavía. Y pues eso tiene que ver. Está por ahí. Claro. Tiene todos esos elementos. Lo importante en esto es que nosotros tuvimos, en el caso de Alexa, tuvimos la oportunidad de enviar un mensaje bien poderoso y bien fuerte de decir que estos crímenes no van a quedar impunes. ¿Por qué? Hay que explicar lo que es crimen de odio. Yo creo que, a lo mejor, si me permite, claro. Es bien importante explicarlo. El crimen de odio no es un crimen habitual, por así decirlo. Es un crimen que no tiene una sola víctima, que es la persona, ¿verdad?, que recibe el delito, sino que la víctima es toda una comunidad que tiene unas características particulares por la cual esa víctima fue tarjeta. Exacto. Y le está mandando un mensaje a esa comunidad de que ellos están en peligro y que los próximos pueden ser ellos y que los estamos poniendo en su sitio a esa gente para que sepan cómo comportarse en la sociedad y no pueden estar con esa, y lo voy a decir la palabra, con esas paterías. Claro. Y ese es el mensaje de un crimen de odio, que lo vemos también con las mujeres, que lo vemos también con los negros, claro, que lo vemos también con la comunidad dominicana, que lo vemos también con gente con diversidad funcional, que lo vemos con gente mayor. O sea, lo vemos en diferentes ámbitos, ¿no? Así que teníamos una oportunidad con ese caso en particular, con toda la tensión que hubo en Puerto Rico, de enviar un mensaje de que aquí no iban a quedar impunes esos crímenes. Y de hecho, yo tengo que decir, cuando digo lo malo, digo lo bueno. En los últimos años, cuando teníamos crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTIQ, el porciento de esclarecimiento era mucho mayor que el de los otros crímenes. Y te voy a explicar por qué, Carmen. Porque la misma comunidad, con sus confidencias y a veces hasta haciendo el trabajo de campo de las mujeres transexuales de este país, fue que se pudieron empezar a agarrar a estos sinvergüenzas y estos asesinos. Claro. Así que se montó un cuerpo de vigilancia de las mujeres trans en este país para señalar y buscar a los culpables de estos crímenes. Y por eso tuvo la policía unos aliados incondicionales en la comunidad LGBTIQ que es lo mismo que pasó con la pandemia del VIH. Claro. Que nosotros mismos como comunidad tuvimos que crear los lazos y las organizaciones y los grupos para vigilarnos y cuidarnos a nosotros. Eso fue lo mismo que hizo la comunidad trans en ese momento, en este país. Y eso hay que señalarlo porque eso es, primero, es de vanguardia y segundo, es un esfuerzo titánico y heroico de mujeres trans que todos los días tienen que arriesgar sus vidas en la calle en una sociedad transfóbica como la que vivimos. Y aún así, arriesgándose, sabiendo que ellas pueden ser las próximas, ellas hicieron lo que tenían que hacer para dar con el paradero de estos asesinos. Así que eso es una gestión heroica de parte de nuestra comunidad trans. Y lo digo porque nosotros tenemos, de la misma manera que tenemos que rechazar el estigma en contra de la gente que vive con VIH, tenemos que rechazar el estigma y la transfobia dentro de nuestra propia comunidad en contra de la gente trans. Porque son ellas las que han estado en la vanguardia. Ellas han sido las que han estado dando su vida para que nosotros tengamos los derechos que tenemos hoy. Y eso no se puede olvidar. Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Así que a lo que iba, porque me fui un poco para dar un poco de trasfondo histórico. Tranquilo. Pero lo que pasó con Alexa fue que yo voy a decir que fue negligencia, que eso es malo, pero no quiero pensar que también la transfobia tuvo algo que ver, y eso sería peor. Claro. Porque entonces estamos revictimizando y estamos bregando con otro enemigo adicional al que ya tenemos, que es son los que nos están matando. Es una negligencia criminal. Así que en ese caso teníamos a unas personas de interés.
Y estos policías, en vez de seguir los protocolos de la reforma de la policía, lo que hicieron fue que fueron a arrestar en el aeropuerto a uno de los sospechosos. Eso le levantó la voz de alerta a los otros sospechosos, y entonces ahora no hicieron el interrogatorio como tenía que hacer, se dañó la investigación. Entonces, cuando vino la infame historia esta, el cuentito este, de que era que habían disparado con gocha, la policía dijo, sí, les creemos, sabemos que fue con una gocha, que ustedes no mataron a esta mujer. Exacto. Y entonces se dañó la investigación y se cayó. Y ese era el momento perfecto para enviar un mensaje. De la misma manera que este país, a través de su transfobia, asesinó, porque también hay que decirlo, asesinó a Alexa, este país también se levantó con indignación al darse cuenta del error que habían cometido con ella. Y eso lo dejamos caer por una negligencia criminal de parte de la policía de Puerto Rico. Y ahora mismo ya son cinco Carmen Enid en 2 meses. Yo en mis 20 y pico de años que llevo como activista, yo no había, y uno de los temas que a mí me ha tocado trabajar más de cerca con las familias y con los sobrevivientes de crímenes de odio, ha sido este. Y yo no había visto una racha de asesinatos en tan corto tiempo, que hayan sido tantos asesinatos. Son 5 asesinatos, y los voy a mencionar. Sí, está el de por Alexa, favor. Está el de Alexa, que sabemos que fue la mujer que entró al McDonald's y por ir al baño la señalaron y la ajusticiaron y la cazaron y la asesinaron vilmente. Tenemos a Yampi, que era un hombre trans en Moca, que fue asesinado también a sangre fría en un campo, en un parque solitario de su propia urbanización. Sí. Tenemos entonces antes de que nos enteráramos de lo que pasó el 13 de abril, que eso voy a hablar ya mismo, tuvimos ese es Penélope. Tuvimos entonces el doble asesinato de Serena Angelique y de Laila Peláez, que fueron 2 mujeres que al día de hoy no sabemos si fueron asesinadas y quemadas. O sea, no sabemos si fueron quemadas vivas. Exacto. O si las asesinaron antes de quemarlas. Y entonces tenemos a Penélope, que fue la persona de verdad que que estaba ahora mismo confinada en la cárcel de Bayamón, y ahora sabemos, nos está llegando información de que le negaron su tratamiento hormonal, que le negaron ir a una cárcel de mujeres, la pusieron en cárcel de hombres, y realmente se le violaron sus derechos, porque las personas trans tienen el derecho de ir a la cárcel con el género con que se identifican. Exacto. Y eso no se hizo. Pedro Julio, yo te pregunto, en términos del planteamiento que haces de la ausencia de policías, lo sabemos, pero obviamente los pocos que están aparentemente no están distribuidos como deberían estar distribuidos, o también tienen el problema de que son igualmente homofóbicos, la transfobia está ahí, y se constituyen en un agresor más, por decirlo de alguna manera, cuando entran a investigar este tipo de casos. ¿Qué acción puede haber de parte, y yo sé que en este momento en medio de la pandemia estamos bastante limitados, pero qué acción puede haber de parte de los grupos como ustedes, CABE, las diferentes organizaciones que manejan los derechos con relación a la comunidad LGBTIQ, y en este caso la comunidad trans, que es una de las comunidades más discriminadas incluso dentro del mismo grupo de la comunidad gay LGBT? Pues mira, en la tarde de hoy tenemos una reunión de emergencia de CABE, que como saben, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad es una coalición de organizaciones no tan solo LGBTIQ, sino también profesionales y de derechos humanos, y tenemos una reunión de emergencia esta tarde. También estamos formando coaliciones con organizaciones internacionales, precisamente para llamar atención a los medios internacionales, para exigirle al gobierno que actúe. O sea, esto no puede quedarse. O sea, si nosotros, yo creo que ahora mismo la gente LGBTIQ tiene más probabilidad y más chance de morir por un crimen de odio que por el coronavirus en este momento. Porque son cinco asesinatos en 2 meses, y Carmen Enid, son
10 asesinatos en 15 meses. En 15 meses. De hecho, exacto. voy a volver a lo de la policía porque tengo un señalamiento muy, muy crucial en todo esto. Hace unas semanas atrás yo recibí una llamada de un agente, que me voy a reservar el nombre en el momento porque va a mediar una querella en cuanto a eso. Ese agente me llamó y me dijo, Pedro Julio, tú como... y un agente que en su momento ayudó a esclarecer otro crimen de odio. Okay. Déjame establecerlo ahí. Sí. Eso no significa que uno, ¿verdad?, tenga arraigado todavía su prejuicio. Me llama y me dice, tú como tienes ese contacto, yo te voy a pedir que tú le envíes un mensaje a toda la comunidad para que deje de ir al área de descanso del Monumento al Jíbaro, porque ya han asesinado a 2 hombres gays o bisexuales allí y han herido a unos cuantos más, heridos gravemente. Wow. Y nosotros tenemos la información de que es una guagua tal, tenemos esta información y todo lo demás. Yo digo, caballero, usted me está pidiendo a mí, que me está tratando de decir implícitamente que la gente que está yendo allí se lo está buscando por ir a un sitio de alto riesgo y que ustedes como la policía no van a plantar un aparato de vigilancia porque ya tienen información confidencial de quiénes son los sinvergüenzas y los asesinos y los criminales que están haciendo esto. Entonces le dan, lo que dicen es no vamos a cerrar el sitio para que entonces no maten a nadie, pero entonces ¿sabes qué es lo que pasó, Carmen Aní? Se movió ese área de descanso donde hombres, ¿verdad?, iban allí y se encontraban, se movió a un área de Salinas. ¿Y tú sabes qué pasó el pasado mes de febrero? Encontraron un hombre desnudo, muerto, en el área donde se movió lo que pasaba en el área de descanso, se movió a esa área. Y entonces encontraron otro hombre desnudo y al día de hoy no se ha determinado la muerte de esa persona. Entonces, las personas que fueron heridas en esa área no han querido hablar con la policía porque los van a revictimizar y los van a criminalizar. Exacto, claro. Y entonces no podemos hacer nada porque ellos no quieren hablar y ellos tienen más información de la que han dado, pero claro, algunos de ellos tienen otras consideraciones familiares que tienen que poner ante su consideración. ¿Por qué? Porque este país obliga a la gente a tener que estar viviendo en un closet. Uh-huh. y obliga a la gente a tener que estar yendo a estos sitios porque no acabamos de entender que la gente debe amar y debe tener las relaciones y debe tener la identidad que quiera tener en este país. Claro. Y los obligamos a esto. Así que somos culpables de eso también. Así que ahí te doy otro ejemplo más de la policía no cumpliendo con su trabajo. Y tú sabes lo que hicieron, cerraron el área de descanso. Ahora no se puede entrar allí porque como no tienen los recursos, como no lo quieren investigar, como no lo quieren trabajar y no quieren tampoco plantar la vigilancia allí, que pudieron haberlo hecho. Claro. Ellos muy calladamente pudieron haber puesto unos agentes encubiertos allí y atender a estos criminales y agarrarlos, pero no lo hicieron. Y murieron tres murieron allí. 3 hombres. Pedro Julio, te agradezco mucho que hayas participado y como siempre, sabes que en Bonita tenemos una gran conciencia con relación al tema, que queremos insistir sobre todo en que se discuta, porque no podemos estar demasiado ocupados con la pandemia y con el coronavirus y olvidarnos de la pandemia y de la epidemia, en este caso, en Puerto Rico, de los crímenes de odio. Gracias muchas por estar y por favor manténme al tanto de lo que esté pasando. Gracias a ti, Carmen. Buen día. Bueno, escucharon a Pedro Julio Serrano. Yo quería traer este tema porque no puede ser, e insisto, en que estemos tan ocupados manejando lo que es una pandemia y nos olvidemos de lo que son las epidemias al interior de nuestro país. Y la homofobia es una de ellas. Uno de los problemas más grandes que tiene el país en este momento es precisamente que no coloca la educación con perspectiva de género dentro de una de sus prioridades, como una de sus prioridades, que no exige al gobierno de Puerto Rico que tenemos que enseñarle desde bien pequeños a nuestros niños y niñas de que hay una diversidad y que la diversidad tiene que respetarse, porque eso nos hace mucho mejores personas, que se pueden haber evitado incluso estos asesinatos que dice Pedro Julio, que la policía quiere que seamos nosotros los que los resolvamos, porque no tienen la capacidad operacional para hacer su trabajo. Porque estos hombres, como bien dijo el policía,
casi todos casados, tienen un asunto de identidad sexual que la sociedad los ha empujado a llevar hasta ahí. Porque no lo podemos decir de otra manera. No es fácil asumir la identidad que usted quiere asumir sin que el otro y la otra le haga así y sencillamente lo discrimine. Incluso, olvídese de la familia, esos son los primeros que discriminan. Pero después que usted sale de la casa, todos los demás, incluso en el trabajo. Y tengo que decir que mi experiencia es que a los hombres se les hace mucho más difícil. Y ahí están los casos de asesinato. ¿Por qué necesariamente tenemos ahora mismo 5 personas muertas, 5 mujeres muertas trans? Porque son 5 mujeres que asumieron su identidad y salieron. Y entendieron que esto es lo que yo quiero ser de esta manera, con este género es que yo me identifico y yo voy a hacerlo. Y vino el que no lo puede tolerar y las asesinó y se convirtió en un criminal. Criminal siempre es el que discrimina contra la comunidad y se mofa y le niega un empleo y le niega una oportunidad en la universidad y la esquinea o lo esquinea. Ese también es criminal, porque ese confina a la persona al peor confinamiento que puede hacérsele a una persona. Y es que a partir de su identidad sienta el rechazo social. Primero la madre, posiblemente segundo el padre, y después van todos esos otros elementos. Y yo creo que al país le debe dar vergüenza que esto esté ocurriendo. Que en un país de 3.2 millones de personas tengamos 5 personas muertas, 5 mujeres trans muertas en 15 meses. Porque esa es no la intolerancia, porque a mí no me gusta hablar de intolerancia, esa es la mentalidad criminal homofóbica, la que asesinó a estas mujeres. 2 jóvenes, una de ellas estaba de vacaciones en Puerto Rico, era de Queens, en Nueva York, y la otra, una joven de 21 años, que sencillamente a saber lo que ocurrió ese día, salieron en el carro de su madre y fueron asesinadas por la homofobia. Yo no quería dejar que pasaran los días sin que habláramos del asunto porque me parece que es súper importante. Está todo el mundo por ahí. Zoraida González Álvarez, es la primera vez que la veo. Buenos días, bienvenida a Morita Radio. Estoy observando que las mujeres están llevando mejor fiscalización en el país. Gracias por eso. No es en el país, en el mundo entero. Denise Debord también está por ahí. Camuy, Huilo Colón, exacto. La sociedad nos empuja a ocultar su verdadera orientación sexual, su verdadera identidad sexual. Estoy de acuerdo contigo, Huilo. Elizabeth Carraquillo, gracias. Robert Baldwin, qué triste el salvajismo y barismo en Puerto Rico. Y barbarismo. Quiero también decir que esto es un fenómeno que se está dando mucho en Estados Unidos últimamente y tiene mucho que ver con el fundamentalismo religioso. No nos olvidemos de eso. Y Puerto Rico está atravesado también por un movimiento de fundamentalismo religioso que ha percolado de tal manera en las instituciones que ahí están Naida Venegas Brown, Tata Charbonnier en la legislatura de Puerto Rico, Johnny Méndez y casi todos los legisladores del Partido Nuevo Progresista, que primero, antes de decirte tu nombre, te dicen Dios te bendiga. Aunque después, mira, Paquiti, la puñalá. Gladys Esther, Bert Blacksman en Netflix. Tremenda película que presenta la estructura de los crímenes de odio y el discrimen vinculado a la participación del gobierno con participante y encubridor. No la había visto, voy a ver si la veo. Elsaí Gómez, Carmen Mercado, sí, yo también era pequeña. El ángel de los solteros, estás hablando de eso. Ese fue el hombre que de hecho está vivo. Entiendo que está vivo y está encarcelado porque tiene una perpetua. El hombre que mató diferentes hombres solteros, todos de la comunidad gay, que incluso mató a Frontera, a Iván Frontera, aquel presentador de televisión que parece que Elsa y Carmen Mercado eran chiquitas. Exijo las edades ahora mismo. Que fue un crimen brutal, que se cree que fue también el que mató a Junito Betancourt. O sea, a un dentista. A partir de que mató al dentista fue que lo cogieron. Y fue en un periodo de menos de un año. Y sí, era un joven que se identificó en un momento dado con la comunidad, pero la penetró solamente para matar
aparentemente a estos hombres solteros, se le llamó así porque eran hombres solteros en aquel momento, en la década de los 80, no se hablaba como se habla ahora de la comunidad gay. Fíjense que no ha pasado nada más que 30 años, 40 años tal vez. Pero así era Puerto Rico en aquel momento. Y el Ángel de los Solteros fue bien interesante la cobertura porque era bien violento. A partir de ahí es que se empieza a mirar este tipo de crímenes en Puerto Rico, bien específicamente un patrón de una persona contra la comunidad desde la homofobia. Claro, recuerden que los crímenes de odio a nivel de Puerto Rico es reciente, pero a nivel de Estados Unidos, en los años 90, cuando ocurrió un crimen de odio y la administración Clinton, hubo legislación del Congreso de Estados Unidos y hay una ley de crimen de odio que aplica en Puerto Rico. Lourdes Muriente está por ahí, saludos Lourdes. Nanisma, sí, pero es como especie de doble vara, me explico. Dicen respeto a la comunidad y a la diversidad y preguntas por la hija y su amiga, respuesta, sí, pero ella no es lesbiana, imagínate hasta el tono. Sí, no, Nanisma, el discrimen solamente te lo puede describir quien lo ha sufrido. El rechazo de la comunidad gay al interior de la familia es brutal. Te confina a no participar de las actividades familiares, a tener que decir en una mesa, eso es homofobia, y porque tú lo dices, hay una manifestación inmediatamente de violencia en contra tuya porque es que tú no eres tolerante. Todas esas cosas se viven así y es terrible. No todos los seres humanos son iguales. No todos los seres humanos, yo hablo de que no todos a nivel emocional y a nivel incluso físico, cerebral, pueden manejar las cosas igual. Así que lo que es posible, esta violencia brutal que vivió fulano o fulana versus sutano o sutano, es diferente cómo lo manejan. Hay gente que se suicida. Ahora mismo yo estaba hablando con una amiga que me dice que hay 2 jóvenes de menos de 30 años, amigos de una familiar de ella, que se suicidaron en medio de la pandemia. Y todavía yo veo ayer a la directora de AMSCA diciendo que no fue por la pandemia. ¿Cómo es posible? Gente con problemas de salud mental, en depresión, no pueden manejar lo que les viene para encima. Pues es igualito. Ese discrimen, ese rechazo que tú vives en la mesa de tu casa, el Día de las Madres, el Día de Acción de Gracia, tú lo manejas de una manera y es posible que te aísles al punto de que te vas del país. Es posible que te aísles al punto que sencillamente, mira, no quieras saber de tu familia y sobrevives. Pero hay gente que no sobrevive, que es bien duro. Incluso por eso que tú dices, ay, no, yo no quiero manejar con que mi hija es lesbiana, porque imagínense, como bien dice Pedro Julio, entre ellos hablan de la patería. ¿Cómo tú bregas con eso? Pues la gente de diferentes maneras. Marisol, pero eso hay que empezar en la casa, no se puede darle espalda de ninguna manera en la educación y la aceptación. Gracias por eso, Marisol. Esa es la perspectiva de género. En la época en que nosotros nos criábamos, nuestros padres necesariamente, yo creo que hubo unos especiales que sí tenían la capacidad, manejaban esa perspectiva de género, aunque no se le llamara como tal, pero la mayoría no lo hacía. Pues ¿por qué no empezar cuando este país se dio cuenta de que estaban matando a nuestra gente precisamente por esa diversidad de identidad sexual? ¿Por qué no acoger con beneplácito la educación que libera la perspectiva de género? Porque eso va en contra de lo que dice la Biblia en 3, 4 o 5 versículos. Total, que yo creo que están totalmente equivocados. Y en ese sentido pongo de ejemplo a mi abuela Reyes Vázquez. Tenía un 4º grado. Fundó la Iglesia Bautista de Río Piedra. Nunca en la vida, nunca la escuché hablar con ese nivel de odio y rechazo contra una persona de la comunidad LGBTIQ. Yo creo que primero recibe rechazo paterno y luego de la madre quizás, y no la sociedad. Willow, mi experiencia, te quedarías bobo. Hay padres que son más solidarios que las madres.
Y eso es una cuestión, eso no tiene que ver con que sean madres o padres. Eso es sencillamente que lo pueden manejar mejor. En términos de lo que es una crisis para ese padre o esa madre que su hija o su hijo salga gay. Hay de todo. Hay un video de un joven que hace videos cómicos y una persona en un live le escribió pato, hizo otro live y habló sobre eso. Me partió el alma porque habló con tanto respeto que casi lloré. Muy triste todo lo que sufren, nadie merece eso. Exacto. El fundamentalismo hipócrita, eso es. Gracias, Brenda Reyes Tomasini. Robert Baldwin, exacto, Carmen Enid. Marisol, ¿estás diciendo algo del discurso? Déjame ver si logro. Hoy la computadora está como potrona Pérez, pero bueno, vamos a seguir. La Biblia es un texto escrito por seres humanos. Exacto, gracias Juan Carlos Quintero. Ramón Cardona, por eso llevo 40 años por acá, por las cicatrices emocionales son profundas. Te entiendo y me solidarizo contigo, Ramón. Lo he visto mucho. Gente del interior de la isla que se mudó para San Juan sencillamente porque no podían con los chistes del barrio en un pueblo del centro de la isla. Sí, eso es así. Y hay gente que no lo puede tolerar. Hay gente que por más psiquiatras, por más psicólogos, porque hay que manejarlo, porque gente, la psique es terrible, sí, se matan. Egui Aguiar, excelente programa, gracias por cubrir este tema. Egui, gracias a ti, no te había visto, gracias por estar. Esto es lo que es Bonita Radio y te invito y a todos y a todas las que están aquí, que hay muchos de ustedes que lo han visto. Retorcidos es un programa de la comunidad LGBTIQ, que hay dos jóvenes maravillosas que lo manejan espectacularmente, Rosemary y Diana Warhol. Así que cuando quieran, dos jueves al mes, jueves alternos a las 6 de la tarde. Luis Ángel, mi abuelita tiene 83 años y es bien open-minded y acepta todo sin discriminar. Así es, la mía tendría como 115 en este momento y me parece escucharla. Y a veces veo su foto y digo, me acuerdo cuando estábamos hablando aquí sobre X o Y tema. Porque en todas las familias y en aquel momento tuve conciencia yo de que tenía un familiar de la comunidad gay quizás a los 12 años. Y yo nunca escuché a mi abuela, pero es que nunca. Y me crié bastante cerca de ella, despotricando contra ella. Ahora otros miembros de la familia sí. Otros miembros sí estuvieron ahí y todavía están ahí porque están vivos. Rafael Cartagena Ríos, saludos, que me estás saludando desde ahorita. Sé que vives fuera del país. Sé que eres un puertorriqueño de la diáspora, que eres parte de este país, pero estás en otro lado. Saludos. Gracias, lo voy a leer. Carmen Mercado dice, Sandra Pagán, buenísimo. Iván, toda vida es valiosa. Si estás depresivo y te sientes solo, busca ayuda, consejos médicos, pastores, curas, amigos y familiares. No lo pases solo. Está duro. Tenemos que aprender a respetar los seres humanos tal y como son. El asunto de buscar ayuda en Puerto Rico se complica por dos razones. Hay gente que no tiene dinero para un psicólogo o un terapista. Y hay gente que tiene un plan médico finito que no los cubre. Yo le tengo pánico a los pastores y a los curas atendiendo la vida emocional de la gente, porque cuando mezclan la gimnasia con la magnesia, se jodió el asunto. Así que yo procuro, en ese sentido, porque cuando uno está deprimido o cuando hay alguna crisis emocional, no necesariamente tiene la capacidad para discernir en ese asunto intelectual de que no me vengan con el rito de que yo me tengo que convertir para estar mejor. Así que yo, en ese sentido, trato siempre de que sean personas laicas, psiquiatras, psicólogos, profesionales de ayuda, que por lo menos en este tiempo de pandemia, si usted no puede ir físicamente y tiene la capacidad o el uso de la internet o un teléfono inteligente, puede hacerlo por ahí. Perdóname, Iván, pero en eso difiero, porque es que yo le tengo pánico a que vengan con el rollo de que la iglesia te salva de eso que tienes en la mente. Y sobre todo si te acercas a un fundamentalista tipo Wanda Rolón o la otra apóstol legisladora, Naida Venegas Brown. Para los que no conocen la historia, ahí están compartiendo, completamente de acuerdo, en todas las familias, literal, en todas, dice Willo Colón.
Nidia Cruz, cada cual es dueño de sus actos y siéntase en libertad de vivir su vida como desee. Ese es vivir. Solidaridad, respeto, empatía y mucho amor. Rubén Morales Rivera, uno de los mejores cooperativistas que conozco, sobre todo porque es un cooperativista honesto. Y me parece que en todas las conversaciones que hemos tenido y lo considero mi amigo, es una persona que puede dialogar independientemente estemos de acuerdo o no. Y en eso, Rubén, le agradezco mucho que haya sido, o sea, ya la vida se haya encargado de juntarnos. María González también está por ahí, Gladys Esther, lo que pasa es que en los religiosos domina la humanidad, no Cristo. Imagínate. Buen día, pastores y curas es lo mismo, no todos tienen la habilidad de manejar esos casos, hay que ser especial y tener un buen corazón y mente abierta. Eso es criminal. Y Juan Carlos Quintero Herencia me trae el asunto de las terapias de conversión. Mire, en este país, no en Estados Unidos a donde ellos se quieren plegar, en este país hay gente que cree en las terapias de conversión. En este país yo he escuchado amigos y amigas que me han dicho que esa fue la primera alternativa que le dieron en sus casas. Ir donde que creía en la terapia de conversión. Eso es duro, gente. Eso es bien duro. Y no olvidemos que las terapias de conversión en Estados Unidos, en Inglaterra incluso, empezaron con terapias de shock, literalmente. ¿Ok? Eso es electricidad al cerebro. Ese fue el tema de hoy, pero no me puedo ir sin hablar un poco de lo que la gobernadora ha hecho en esa gira de medios que escoge con quién hablar. La gobernadora parece que creía que ayer en Pelota Dura, que yo a veces vacilo y le digo pelota monga, le iban a hacer las relaciones públicas, porque allí hay un elemento del Partido Nuevo Progresista que siempre habla en contra de todo lo demás y a favor del PNP. Edgar Lotero dice, saludos, excelente tema. Y lo vamos a seguir trabajando, gente. Vamos a seguir trabajando porque es algo que quiero quizás manejar con las chicas de Retorcido, porque me parece importante que sigamos insistiendo en eso. La gobernadora fue allí y yo vi al final una pregunta que ustedes saben que ha estado por toda esta semana, que el secretario del Departamento de la Familia y la secretaria del Departamento del Trabajo, ninguno de los dos ha podido conciliar tecnología, personal, plan de trabajo, el escaso plan de trabajo de esta administración, para dar la tarjeta de la familia, o sea, para dar las ayudas. Y en el caso del Departamento del Trabajo, el desempleo, aumento y el asunto del desastre. De las personas que trabajamos por nuestra cuenta que nos puedan acceder a esos fondos. Me parece increíble que en un momento dado, en esa entrevista, la gobernadora haya sido confrontada con una pregunta de parte de Ferdinand Pérez, precisamente estableciéndole, gobernadora, cuando usted tiene voluntad, se hace un cheque de 94 millones de pesos e inmediatamente aparecen los chavos. Pero aquí no hay plan con relación al Departamento del Trabajo y a darle la ayuda a la gente. Y ahora los 1.200 pesos son otro cuento. A mí me preocupa que la gobernadora de Puerto Rico insista en exponerse, no a los medios bona fide, sino incluso a los que ella entiende puede manipular, para no decirle la verdad al país de lo que está pasando. Mire, si lo más importante que está pasando en este país es que no hay gobierno, lo que hay es país, para empezar por ahí. Y segundo, si quisieran que haya gobierno, lo que están haciendo es politiquear desde la legislatura hasta el Ejecutivo con relación a todo lo que está pasando con el coronavirus. Todo lo que pasa con el desarrollo económico. Que todavía Teresita Fuentes se lo dice con todas las letras a Jennifer González. Ese proyecto no sirve con relación a la vuelta que le quieren dar para no decir que fueron ellos los que destruyeron el desarrollo económico en Puerto Rico y que hay que volver a traer las empresas manufactureras de medicamentos y dispositivos médicos en medio de la pandemia. Y yo escuché el otro día a Aníbal Acevedo Vilá diciendo que por ahí vienen proyectos específicos con relación a eso. Gente, ese es el desarrollo económico del país y el país va a volver a tener desarrollo económico, entre otras razones, por ese proyecto.
porque Estados Unidos no aguanta más con que la gente no tiene medicamentos porque todos se hacían en China o en India. En India tienen carcinógenos determinados por la FDA y en China cerraron por el asunto del coronavirus. Así que eso está a la vuelta de la esquina. Y la gobernadora insiste en ir a poner, a mí me encanta porque ella no se puede aguantar, ella no puede tener poker face como la pobre embajadora científica que está con mi amigo Anthony Fauci en las conferencias de prensa de Trump, que cuando Trump dijo lo del Lysol y el Clorox, ella no sabía dónde poner la cara, pero solamente hizo así. Esa es una persona que está adiestrada, es una persona que es calmada, esa es una persona que cuando el disparatero de presidente dice una barbaridad, que ella es republicana y está con él, sencillamente baja la cabeza, pero la gobernadora no puede. La gobernadora empieza... Es una cosa increíble los rostros que pone. Pero Ferdinand la confrontó con en efecto. No hay voluntad, porque no hay proyecto, porque no saben cómo hacerlo. Igual le contestó el compañero Benjamín Torres Gotay. No hay manera. Mire, el miércoles el secretario de Salud dio una conferencia y dijo que habían bajado a 915 los casos porque habían depurado las listas. Aquello que estaba doble entre las pruebas serológicas y las pruebas moleculares, pues se limpió. Al otro día volvieron al mismo número. ¿Usted sabe por qué? Mi impresión. Porque es que el porciento de letalidad aumenta. Si son 915 y hay 85, el porciento de letalidad aumenta y eso no le conviene al gobierno. Decir que aquí está muriendo más gente que en otras partes en términos del nivel de positivos y las pruebas que hemos hecho hasta el momento. Y la gobernadora insiste en hacer una conferencia, en hacer una gira de medios con la gente que ella entiende puede manipular. Margarita González, gracias, Bonita Radio. Tema muy necesario, sí, en todas las familias, cierto. En la mía también, pero yo trabajé con mi nieta y le dije, mi hija, tú tienes que ser tú, me imagino que es lo que quieres decir. Te queremos a ti y nada más que a ti. Tú eres mi nieta. Gracias, Margarita, por eso. Agradezco tu honestidad y sobre todo, uno no nace sabiendo. Todos nacimos en esta cultura, todos nacimos en esta sociedad que es homofóbica, misógina, de tantas cosas. Pero eso hay que desaprenderlo. Y hay que ser honesto y exponerse. Y lo mejor que puedes, el mejor regalo que le puedes dar a tu nieta es precisamente el apoyo. Tenerla contigo bien genuinamente, independientemente de que sea o que deje de ser. Lo que ella quiera hacer, que lo sea con honestidad y sobre todo con compromiso con su identidad. Gracias por ese comentario. José Fonseca, la mejor terapia cuando das cuenta a Cristo cuando muera. Diablo, no entendí, perdón, José. Richard Rivera Cardona está por ahí. Nanisma, 12.680 pruebas al día de hoy. Tú puedes creerlo. Por eso es que no quieren bajar otra vez a 915. Porque ellos prefieren los 1,000 y pico. Vamos a los números. Salud añade 7 muertes, gente. ¿Usted sabe lo que son 7 muertes en un día por razón del coronavirus? Pues sí, 7 muertes. Estamos hablando, ahora dicen, el miércoles nos dijeron 915 porque lo habían depurado. Ya no hablan de depurar. Dicen que hay 7 fallecimientos hoy, 31 casos positivos únicos en comparación con las cifras de ayer y 1,307 casos positivos en total. Me sigue preocupando el nivel de personas más jóvenes que están muriendo. El de ayer fue la persona más joven, un hombre de 56 años. Le siguen 2 mujeres de 65, un hombre de 95, 2 hombres de 75 y 86, todos de la región metropolitana. Bayamón, Ponce, los demás. Así que ustedes me dirán de qué estamos hablando, casi par entre mujeres y hombres. Sí, se han recuperado, aquí estoy viendo a Rafael Malavé Pérez, un hombre de 58 años que logró vencer el coronavirus, también una mujer en Ponce, una mujer que es jueza administradora del DACO, cuyo padre ella cuidaba
está encamado, un hombre de 80 y tantos años. Esa mujer también es una de las recuperadas del coronavirus. Sí, que todavía estamos por debajo. A mí lo que me sigue preocupando es el nivel de ninguna responsabilidad que quiera asumir el gobierno. Y ese discurso paralelo de mientras estamos aquí de mal porque no tenemos pruebas, porque no hay capacidad de rastreo comunitario, etcétera, están hablando por otro lado de cómo le llenan los bolsillos de dinero a la gente. Que total, eso no va a pasar, ni está pasando. Pero ellos alegan con el discurso de propaganda y demagogia que eso es lo que están haciendo. ¿Por qué me preocupa? Porque parecería que el gobierno de Puerto Rico todavía piensa aquel viejo dicho de que los puertorriqueños son pancistas, que después que le den dinero todo está bien. No me parece que la gente piense en esta pandemia, y vuelvo a decir que estuve de acuerdo con Tata Charbonnier cuando dijo en las vistas públicas que en este país no había más muertos y no había más personas infectadas, además de porque no hay pruebas y no las están haciendo, porque la gente está siendo disciplinada, no porque el gobierno haya ayudado en algo. Tenemos que procurar que haya más diferencias en el Partido Nuevo Progresista o en los partidos políticos para que salgan las cosas, además del trabajo espectacular que están haciendo, y me incluyo, estamos haciendo los periodistas, para decirle la verdad al país. Sandra García dice, ¿cómo se sabe la verdad si el gobierno y sus medios de comunicación controlados no dan números correctos? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo podemos confiar en sus informes? Exacto. Pero ahí yo voy a decir algo que tiene que ver con las vistas y tiene que ver con una expresión que leí esta mañana de una persona que yo no sé de quién estaba hablando, me puedo imaginar, pero lo voy a traer en este contexto. Precisamente porque estaba diciendo con relación a las vistas públicas que las iba a ver porque no quería esperar que nadie se las interpretara. Para saber, en efecto, o según ella decir, que Juan Salgado se la comió ayer con todo lo que dijo y que el que quedó mal fue Juan Oscar Morales, que se ve que es un mentiroso, que se ve que es un... creo que usó la palabra politiquero, pero vamos. El punto es que lo que trae es que todo lo demás es crítica, crítica, crítica y no hay la sensibilidad de atender lo que el Juan Salgado estaba diciendo. Primero que me parece totalmente una interpretación como si tuviéramos estado viendo dos vistas. Yo no creo que aquí es la visión maniquea de quién está bien y quién está mal. Yo creo que nosotros hemos atendido antes el análisis de que es increíble cómo el Partido Nuevo Progresista, por matarse por la candidatura a la gobernación, estén trayendo una información que debió salir independientemente de que tuvieran esa herida de muerte en relación a la candidatura a la gobernación entre los pierluisistas y los juandistas. Y que la crítica a Juan Oscar Morales es evidente, no solamente porque está dirigiendo un proceso que tiene todos esos problemas de credibilidad, sino porque también el proceso mismo es un proceso bastante atropellado desde el punto de cómo manejan a los testigos y de la manera en que se expresan los legisladores. Decía Silvia Álvarez esta mañana que 2 o 3 nada más preguntas buenas. Estoy totalmente de acuerdo, incluidas, y he sido crítica de él, lo que me parece que son la mala manera de acercarse a la investigación de su propio presidente. Pero mire, gente, decir que Juan Salgado está allí sentado y que se comió al otro y darle credibilidad a lo que está diciendo Juan Salgado, me parece que es una pasada. Y me parece que es una pasada porque a mí sí me preocupa que en este tipo de asuntos de la credibilidad o no que pueda tener Juan Salgado y Segundo Rodríguez, hay 2 cosas que están primando. De esos que dicen que ellos se la comieron cruda y que son excelentes, etcétera, etcétera. O son amigos y no pueden manejar eso de que los amigos cometan esas irregularidades. O hay un asunto de sentir que eso mismo le puede pasar porque son gente que está en la academia, porque son gente que están de alguna manera apegados a la clase en la que ellos participan
Y eso sí que me parece terrible. O es el miedo brutal que tiene la gente de caer en eso porque viven vidas parecidas. Mire, identifíquelo. Diga quiénes somos. Porque los otros días a mí me enviaron un artículo de supuestamente buen periodismo que hace el país versus lo que estamos haciendo los periodistas en Puerto Rico, que nos acusan de eso mismo, de que no, de que la crítica. Pues sí, no es la crítica. Es poner la llaga en la investigación que hay que poner para que el país se entere lo que están haciendo con su dinero. Y a mí me importa torta si esto es capitalismo salvaje. Si es capitalismo salvaje, no lo voy a justificar. Ganarse 38 millones de dólares en una transacción de 16 horas cuando el país todavía no tiene las pruebas. Y yo creo, atendiendo esa crítica, que no tengo ningún problema con tener la diferencia, pero vamos a discutirlo, vamos a traerlo, vamos a ver quiénes son los que están criticando, quiénes son los que están criticando a ese hombre bueno, misógino y macharrán de Juan Salgado. ¿O es que no leen, no le hacen esas lecturas a los discursos? Se quedan solamente en que son doctores y que son amigos de ellos. Que chanchullean igual el Sagome. Por la clásica milla y más, dice Neida Soto Rodríguez. Sí, muy bien asesorado legalmente, exacto, y lo dijimos así mismo. Muy bien asesorado por Pedro Ortiz Álvarez a lo que tiene derecho. A lo que no tiene derecho es a hacer tan macharrán. Y al querer justificar lo injustificable. Porque si él cree en el capitalismo salvaje, y él cree que en un momento de pandemia el capitalismo salvaje debe estar ahí, mire, ahí en la puerta, para ganarse 200, 700% de un producto que va a salvar gente, pues que lo diga a sí mismo, dígalo. Yo estoy de acuerdo, esto es el capitalismo salvaje que vivimos, no vivimos en otro sistema. Porque lo demás me parece que es ser hipócrita. Para unas cosas sí y para otras cosas no. Y pues si esto saca del closet a la gente que en efecto piensa que esa zona cómoda en que ha vivido todo el tiempo, los periodistas venimos a maquiársela. Pues, sorry, eso le pasa a la gobernadora también. Pónganse en la misma línea entonces. No resisten que los confrontemos con que eso es lo que hacen los blancos, el poder, la clase social que se metió allá arriba y partiendo de su patriarcado, las mujeres somos las que, inservibles. Ahí está, le vamos a pasar por el rolo. Juan Carlos, crítica, seleccionar, escoger, evaluar, cuestionar, poner en crisis. Exacto. Como la pregunta era repetitiva, el doctor vino preparado hasta arreglando su mensaje y texto. Y en una de las preguntas de Márquez, el doctor dijo cuánto nos vamos a ganar y luego cambió el principio de su respuesta. Sí, es que no es fácil. O sea, todas esas lecturas estaban allí. Entonces yo quería comentar ese mensaje y otros mensajes que he visto. Porque la verdad es que a veces esta profesión puede ser bien ingrata. Cuando hacemos una investigación que procura descubrir lo que ha pasado en relación a algo que a usted le afecta, es bien buena. Pero cuando hacemos una investigación o traemos crítica o traemos análisis de lo que está pasando en el país con los amigos de usted o con personas o posiciones, vamos a decir más que amigos, posiciones donde usted se ve retratado, pues somos malos. Y yo sí puedo decir una cosa aquí. Yo no tengo ningún problema en diferir. Pero vamos a diferir de frente. Vamos a hablar de quiénes son esos que usted dice que le están haciendo el daño al país versus los doctores que se sentaron allí descaradamente a mentir con un libreto brutal. Porque sí tiene derecho a la defensa. Lo que no tiene derecho es a ir al gobierno a ningunear a las mujeres que trabajan en el gobierno. A mí me encantaría saber cómo tratan a la gobernadora. Y además de ningunearla, después sentarse a decirle al país que ellos no hacen esas cosas, porque ellos son MD y tienen bata blanca. Marisol, son las vacas sagradas en batas blancas. Pienso igual, eso hace pensar que los buenos somos menos. Y yo, a pesar de eso, siempre digo lo siguiente, Nanisma. Realmente, yo quiero ser honesta aunque me equivoque.
Y yo me puedo equivocar y me he equivocado y lo he dicho aquí muchas veces. Lo importante es que lo podamos discutir serenamente. Lo importante es que no descarte la gente y que nosotros no empecemos a descartar porque no piensan como yo. No, vamos a discutirlo, no llegamos a nada. Quedamos en que tú piensas distinto, yo pienso distinto. Pero hay una cosa bien importante. El país no se merece que miremos para el lado cuando se trata de gente alrededor de una. El país se merece que le digamos la verdad. Que estemos de frente. Que traigamos la información, con documentos. Que hagamos las interpretaciones y los análisis razonables a base de la prueba que tenemos allí. Y no por si lo preparó bien un abogado o lo preparó mal. Denise, esos MD son más dinero. Wow, ya no le comen los cuentos. Un gobernante que escoge ser entrevistado por marionetas luego de haber rechazado a la prensa seria es verdaderamente patético. Y estoy de acuerdo, y con esto me voy con el Saí Gómez que dice la gente está despertando. Yo creo que la gente sabe quiénes son sus enemigos ya. Los amigos y las amigas son aquellos y aquellas que entran, aunque sea a distancia, y te dan lo que tú necesitabas en ese momento, porque no tenías mascarillas, porque había algo que no habías comprado, etcétera. Como una amiga ayer me vino a buscar, me llama y me dice, vamos a dar la vuelta del pendejo. Yo le dije, pues claro, ya me estaba preparando, y me dice, pero tú no sabes para dónde vamos. Yo, a mí no me importa, pero vamos a dar una vuelta, porque realmente ya estaba un poquito sofocada de estar encerrada. Con las debidas precauciones, gente. Así que sí, yo creo que es importante. No hay problema en diferir, no hay problema en hacerlo distinto. Lo importante es que el cariño y el respeto, como dice Iván, están ahí. Mayra Santos Santiago, el doctor Salgado tuvo momentos en que lució como charlatán al hacer los comentarios físicos sobre fémina. Si me muestran una foto puedo decir si está o no. Es que ahí está maquillada, exacto. Esta expresión viniendo de un ginecólogo obstetra, en mi opinión, deja mucho que decir. Ya nos enteraremos de cómo termina esto. Tú lo dices y no lo sabes. Ahora les digo una cosa. Esa entrevista en el programa de la Comay me dejó perpleja. Nidia Cruz, el dinero es su único amigo. Bueno, gente, éxito. Mañana es día de asueto para Bonita Radio. A las 12, ya mismo, viene el programa. Juan Carlos Quintero Herencia entrevista a Margot Glantz y no se la pueden perder. Escritora mexicana, México y Maryland. Ya mismo viene esa entrevista. Éxito. Recuerden que si usted quiere compartir algo con Bonita Radio, puede ir a bonitasradio.net. Allí hay donativos todavía. Puede ir a YouTube, sobre todo, comparta, como dice Robert Baldwin, y repito yo. A la diáspora, gracias siempre por estar presente. Ustedes son importantes para Bonita Radio. Y iVoox y iTunes para que lo escuchen como podcast. Éxito y nos vemos el lunes a las 8 en Noticias con Café. Que pasen buenas tardes.